Dentro del diseño en una página web o dentro del diseño con HTML para lo que se vaya a hacer, una de las cosas pues aquí dentro de las animaciones, que es lo que estamos trabajando, que una de las cosas que más se usa pues es poder tener una, podríamos decir, una libertad de poder posicionar los objetos, y no solamente hablo de posición hablando de X y Y, sino hablar también la posición hablando en lo que podríamos entender en diseño como capas. ¿Cuáles objetos están detrás y cuáles objetos están adelante? Lo que hemos visto hasta ahora es sencillamente la aplicación de unos divs. Hemos visto algo, bueno, en el curso pasado vimos tablas, ¿no? Que es lo básico. Aquí vemos cómo los elementos HTML, pues hablando de las etiquetas semánticas de maquetación, section, div, aside, footer, figure y bueno, header, nav, todas esas etiquetas pueden colocarse dentro de la maquetación unas al lado de las otras, colocar una fila, colocar columnas. Pero pues hasta ahora no hemos visto cómo yo puedo comenzar a colocar elementos en una posición en específico, o cuáles elementos pueden ir adelante o cuáles elementos pueden ir detrás. Por eso es importante entender cómo funciona esto de las posiciones con CSS, que no es de CSS3, esto viene de antes. Así que pues quiero explicar un poco sobre eso para que cuando vayamos a hacer la animación nosotros entendamos qué diferencia hay entre static, relative, fixed, absolute, sticky, y podamos obviamente a través o utilizando esos recursos hacer nuestro diseño de la mejor forma posible. Entonces vamos a hablar de posiciones en CSS. Es una propiedad que se llama position, ¿vale? Y podríamos decir que esa propiedad position muchas veces viene también o depende de las posiciones, hablando lo que es, coloquémoslo así, top, right, bottom y left, ¿vale? O sea que la designación de estas propiedades dependen de cómo es la posición en un objeto en CSS, y esto es algo que de pronto mucha gente a veces se confunde. Entonces por eso quiero explicarlo para que vamos a entenderlo bien. Voy a ir acá, voy a colocarle posiciones con CSS, y aquí voy a colocar sencillamente un div y un id que diga 1. ¿Sí? Esto realmente no quisiera que lo hicieras, solo que lo vieras, porque esta es una parte conceptual. Ya ahorita más adelante vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar esto, pero esto es solamente para entender como tal lo que son las posiciones. Voy a decirle acá style y voy a colocar unas características básicas al div, como siempre, ¿no? Podemos colocarle el ancho, el alto. Voy a colocarle 50, voy a colocarle de altura 1.50 y voy a colocarle un colorcito red. Resulta que este 1 va a estar anidado por otro div, ahí ya está escrito div. Coloquémosle un section que sea id wrapper. O sea que tenemos un div y un envolvente. Resulta que ese envolvente lo voy a colocar acá que tenga una anchura de 800, una altura de 800 también, un background puede ser un gris bajito, y esto va a estar centrado. El body le voy a colocar un color negro en el fondo. Vamos a lanzar esto para
que miremos cómo está hasta el momento. ¿Listo? Entonces pues ahí estamos teniendo esos elementos. Aquí le podría colocar al body un margin en 0 para que no se vea ese espacio. Bueno, listo. Quizá le podemos bajar un poquitito a 600 para que se pueda ver en la pantalla. Listo, entonces este es un comportamiento por defecto, o sea, haces un div, colocas un envolvente y listo. Pero van a haber algunos cambios cuando nosotros comencemos a colocar las posiciones. Entonces acá en las posiciones tenemos, dentro de los valores de posición tenemos varios valores. Uno que se llama static, otro que se llama relative, otro que se llama absolute, otro que se llama fixed y otro que se llama sticky. Comencemos con static. La posición estática es la posición que tienen los elementos por defecto. Por defecto. O sea, que si yo no le coloco a este signo número 1 una posición, sería igual a decirle position static. ¿Sí? Ahora, muchas veces pasa que un elemento tiene otra posición, digamos relative, y yo después a un elemento que sea hijo le quiero cambiar a static. Bueno, no sé, digamos, en qué casos podríamos determinarlo como static, porque pues sí puede ser en algún caso colocar como tal la propiedad con el valor, pero si yo no lo coloco es como si estuviera colocando position static. Pero pues por cuestión de que lo entendamos, es importante que sepamos que el static no reconoce top, right, bottom y left. Eso es el troubled. Estas propiedades de posición no las reconoce. O sea, que si yo le digo a este elemento top 200 píxeles y right 200 píxeles, ¿qué va a pasar? Nada. No las reconoce. Porque la posición es estática. Va a quedarse ahí donde está. En su posición nativa, en su posición natural, del flujo natural del HTML. Tenemos la posición relativa. Resulta que la posición relative sí reconoce top, right, bottom, left, y lo reconoce a partir de la posición del elemento. A partir de ahí. O sea, que si yo me coloco acá en position y le digo position relative, quiere decir que a partir de la posición donde estaba ese elemento, él va a moverse 200 píxeles desde arriba o 200 píxeles desde, voy a colocarle en left, desde la izquierda. ¿Sí? Se movió desde la posición donde estaba. Voy a hacerlo un poco más evidente. Para esto voy a colocar un div que se llame class caja y voy a colocar varias cajitas. Voy a tomar todo esto, lo voy a copiar, lo voy a pegar, lo voy a poner punto caja y otro color, blue. ¿Vale? Voy a quitarle todo esto. Entonces, cuando nosotros movemos esos elementos, incluso yo podría poner este ID 1. Voy a cerrar estos divs. O sea, lo puedo poner realmente donde yo quiera. El punto es que donde yo lo ponga, si vamos a colocarlo por acá, pues la posición que le está tomando es desde el lugar nativo, el lugar natural del flujo de los objetos del HTML. ¿Sí me estoy explicando?
Entonces eso es relativo a la posición inicial del mismo elemento. Eso es relative. Y hay que entenderlo así cuando necesitamos colocar relative. A veces necesitamos mover un objeto un poquitito, bueno, le pones relative y ya le comienzas a manejar el top right bottom left. Vamos al absolute. Podríamos decir que sí, también reconoce el top right bottom left, pero en este caso es a partir de la posición del padre. Podemos entender con esto que se sale del flujo natural de la maquetación. Se sale. ¿Eso qué significa? Que ya no va a estar metido dentro del flujo normal, sino que haz de cuenta como que se desencaja, se vuelve un elemento independiente y la posición que se da con top right o bottom o left depende de el padre. Miremos. Voy a decirle aquí position, le voy a colocar position. Estamos hablando de absolute. Entonces position absolute. Entonces, ¿qué hace la posición absoluta? Él se desencaja, vas a ver, mira. Y como se desencaja, entonces todos estos elementos hacen de cuenta como que él no existe porque él se salió. ¿Vale? Dijimos que era dependiente de quién? Del objeto padre. Bueno, pues el objeto padre en este caso es wrapper. Para que este elemento entienda que este es el padre, wrapper debe tener una posición que puede ser relativa. ¿Sí? Y eso no significa que él vaya a tener un top, right, bottom o left. No, realmente no quiero ponerle que cambie la posición, pero quiero decirle que la posición sea relative, porque si es static, que es como ya habíamos dicho, él se va a representar si no tiene nada, pues no va a ser el padre. ¿Sí? Static no se reconoce dentro de esa lógica, para que pueda ser el padre del elemento 1. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos al menos position relative. Ya con eso, él entiende. Este es position absolute. Y este podría ser también position absolute, pero puede ser relative. Y ya lo reconoce como padre. Ya lo reconoce como padre. Incluso podría ser este elemento tener, vamos a decirle, que el top sea en 0 y el left sea en 0. Entonces puede tener, aparte de la posición top y left, a ver, ya, position absolute, top 0, aquí me hace falta el punto y coma, listo. Entonces mira cómo este elemento se ubicó 0, 0. Voy a correrle un tricito, voy a ponerlo 10, 10. Esto con el fin que podamos ver que debajo, ciertamente, hay otros elementos. O sea, entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero manejar las capas? Entonces, desde aquí yo ya, es decir, desde que yo ya pueda tener una posición, o desde que mi elemento tenga una posición relativa, o tenga una posición absoluta, o tenga una posición fija, puede tener un z-index. ¿Qué quiere decir z-index? Que nosotros tenemos un eje X, tenemos un eje Y, pero también tenemos un eje Z, que es el eje que podríamos decir se ubica en el eje tridimensional, por decirlo de alguna forma, porque ya nos va a manejar es la posición Z, o sea, hacia arriba o hacia abajo, hablándolo desde el punto de vista de elementos que van hacia adelante o hacia atrás. Eso es como cuando tú estás en 3D, ¿verdad? Eje X, Y, Z, Z es hacia arriba. Entonces por eso se habla del índice Z, porque esto implica cuál elemento está por encima de cuál. ¿Vale? Entonces yo le puedo decir acá z-index y colocarle
Vamos a decirle menos 10. Obviamente que yo no le puedo colocar menos 10px, no estamos hablando de píxeles, estamos hablando de ubicación. Voy a colocarle ahora 0. Voy a colocarle ahora menos 1. ¿Sí? Entonces, en el momento en que yo comienzo a manejar el z-index, estos elementos, para que yo los pueda manipular, también deberían tener a lo menos una posición relativa, porque si tiene posición estática no te va a tomar el z-index. O sea que por eso es importante colocarle por lo menos relative para que reciba top right, bottom left o el z-index. Entonces mira, ¿qué pasa si yo acá le digo al z-index que sea 10? Entonces se pasa por delante. Voy a decirle al z-index acá que sea 11. Ahora voy a decirle aquí que sea 12. ¿Sí ves? Entonces, al tener cada uno de los elementos una posición, ya puedo comenzar a manejar el z-index. ¿Cuál va adelante y cuál va atrás? El z-index tiene un valor máximo de 99.999, hablándolo en positivo, y en negativo hasta menos 99.999. O sea que tenemos casi 200.000 capas, ¿no? Pues más o menos algo por ahí, por ese lado. ¿Sí ves? Entonces, para eso sirve el z-index y posiblemente la posición absolute. ¿Listo? Tenemos también la posición fixed. Se parece mucho a la absolute. Voy a copiar esto que está acá. Si reconoce top right bottom left, a partir de la posición padre no, voy a quitar esto, porque se sale del flujo natural de la maquetación y toma las medidas desde el viewport. O sea que él no tiene lo que tenía el absolute, que depende de un padre. No, él se ubica en el viewport donde yo le diga. ¿Cuál es el viewport? Todo el navegador. En la posición que yo quiera se ubica, es decir, se sale del flujo y se ubica en cualquier parte de mi viewport. ¿Sí? Viewport significa el área de diseño, el área visual, el área como tal de lo que es nuestro sitio web. ¿Sí? La parte visual, podríamos decir, del navegador. Ese es el viewport. Entonces, toma las medidas del viewport para posicionarse y se independiza. Entonces, voy a hacer aquí lo siguiente. Voy a colocar debajo del section un párrafo, y ese párrafo le voy a colocar un texto falso de unas 3.000 palabras. Y para que podamos ver ese texto, le voy a colocar acá un párrafo color white. ¿Vale? Eso es para que nosotros podamos ver que efectivamente ahí hay un texto. ¿Sí? Aunque quisiera que fuera un poco más, yo le puse el ipsum 30. Creo que 300. 300, no, necesito más, voy a ponerle 3000. Pensé que le había puesto 3000, pero bueno, necesito que sea así muy largo. Bien. Entonces, cuando yo necesito colocar un elemento fijo, esto es muy importante. Esto es muy importante porque eso nos ayuda muchísimo en los diseños. Entonces yo le puedo decir, elemento 1, quiero que se tenga una posición fixed, o sea, fija, donde el top sea 500 y el left sea 0. El z-index se lo puedo dejar, pero voy a dejarlo encima de todo. Podríamos colocarle un 20. A veces la gente le coloca 100, 200, bueno, un número arriba. Mira, esa es la posición. Voy a colocarle un poco menos, 300. ¿Sí? Pero fixed quiere decir que queda encajado ahí, tomando como referencia el viewport en la posición, y cuando yo me desplazo, se queda encajado. Se queda encajado y tú puedes hacer un menú que se quede quieto. No, de hecho, ahorita estoy recordando una página que hice hace tiempos
que se llama Acción MTV, que es una página que hice en WordPress, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, en este caso, hay unos iconos de redes que están quietos, mira. En la página de DirecTV también me llama la atención que hay por acá un avisito, dice contáctenos, uno se coloca, se despliega el formulario, entonces eso es un elemento que está fixed y yo le puedo colocar una transición o le puedo colocar una animación o ya después con jQuery le puedo colocar otras cosas para que haga ese tipo de comportamientos, ¿vale? Entonces ese fixed me parece muy importante, ¿listo? Ese fixed. Muy importante que podemos trabajar el fixed. Y el último es el sticky, que este es de los más recientes. Por eso la gente casi no lo usa. Si yo me meto acá a Can I Use y coloco Position Sticky, pues ha mejorado bastante, hay que decirlo también, el soporte del sticky. Las últimas versiones, bueno, 49 y 55 de Chrome no lo soportan, como tampoco lo soporta Edge ni Internet Explorer 11. O sea que ahí tenemos una falencia, pero podemos decir que hace un año y medio no lo soportaba ni siquiera Chrome, con decirte eso. Entonces ya ahorita tenemos, bueno, vamos a ver la fecha, actualizado hasta abril 24 del 2017. Si después uno lo mira en 6 meses, en 3 meses, bueno, esto puede ir mejorando, ¿vale? Hasta el punto que de pronto ya Edge comience a trabajar soporte en esto. Y entonces pues por eso es que este es uno de los que casi no se usa, ¿vale? Pero por acá hay un blog donde se explica más o menos lo que hace el sticky. Pues digamos que el sticky resuelve de una manera muy fácil un efecto que la gente utiliza mucho, que es este. Vamos a colocarnos aquí donde dice result. Es este efectito. Hay un título, hay un menú, la gente se desplaza y cuando llegue a la parte de arriba se queda quieto. Eso es lo que hace sticky. Si yo miro acá en el CSS, pues voy a ver que se está utilizando el position sticky. ¿Bien? Uno lo ve pues como que, sí, tan chévere. Pero esto es realmente algo revolucionario, que una posición te resuelva algo que antes me tocaba hacerlo con JavaScript, me tocaba hacerlo con jQuery, ¿sí? Y por acá en este blog, pues digamos que aquí está la dirección para que se pueda leer todo lo que había que hacer antes para resolver ese efectito de que se queda pegado el menú, ¿vale? Entonces, pues me parece muy interesante eso también para tenerlo en cuenta, ¿vale? El position sticky. Entonces, bueno, voy a dar este video hasta acá, porque ya con esto, ya entendiendo esto de las posiciones, ya podemos ir a hacer animaciones y mirar cómo vamos a trabajar esas capas, cuáles van adelante, cuáles van atrás, cuándo necesito relative, cuándo necesito absolute o fixed. ¿Listo? Vamos a ver hasta ahí.